Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Basaure de Ultrasonido Clínico y algo más, donde semana a semana vemos distintos temas de ultrasonido y también de medicina de urgencia. En este capítulo vamos a hablar sobre falla derecha, ya que, como me recordó mi amigo Martín Aburto, no tengo ningún video en el canal específicamente sobre la evaluación de falla derecha con ultrasonido. Así que este video va dedicado para ti, para que no me reclamen más por WhatsApp. Así que vamos con el video. La hipertensión pulmonar en el servicio de urgencia es un gran tema, ¿ya? Y una de las cosas más importantes dentro de esto es saber diagnosticarla y poder evaluar cómo está la función del lado derecho. Así que vamos a dividir este video en tres partes. Primero, si tiene o no tiene mi paciente hipertensión pulmonar, o sea, cómo reconocerla. En segundo lugar, si es que esta falla es aguda sobre crónica, que sin duda es lo más difícil que hay de poder evaluar. Y para terminar, cómo está la función del lado derecho en globo. Así que vamos con cada uno. Para empezar hablando de hipertensión pulmonar, aquí se complica un poco las cosas porque generalmente a todos los urgenciólogos, si uno le dice hipertensión pulmonar, lo primero que se viene a la cabeza es TEP y el manejo de eso es mucho más simple y no es tan complejo todo, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta que el TEP es una parte de todas las causas de hipertensión pulmonar que hay y la causa más frecuente es la falla izquierda, que va a producir falla derecha solamente por congestión, ¿ya? Así que tenemos que tener harto con eso. Como podemos ver acá en el esquema, hay varias causas, pero lo que me interesa para videos futuros es que pensemos siempre en hipertensión pulmonar con respecto al manejo en las que son precapilar y postcapilar, ¿ya? La postcapilar va a ser siempre el lado izquierdo y las precapilar generalmente van a ser problemas genéticos que estén produciendo una falla derecha, que generalmente nosotros no la vamos a diagnosticar de urgencia, aunque puede llegar a ocurrir, pero generalmente van a ser pacientes que van a traer la comorbilidad, ¿ya? Así que poniendo eso en contexto, vamos ahora con las cosas de ultrasonido para hacer el diagnóstico. Un pequeño disclaimer, antes de partir les recomiendo revisar el video de acá, que les dejo, donde hace un buen tiempo atrás revisamos qué es el Doppler, qué es el modo color y cómo se puede ir aplicando y cómo se ocupa en el ecógrafo. Eso es súper importante para las cosas que vamos a ver ahora. Así que partamos con la primera parte, ¿ya? ¿Tiene o no tiene mi paciente hipertensión pulmonar? Tengo que tener en cuenta que el diagnóstico de esto no se hace con ultrasonido, sino que el gold standard es la medición de la presión de la arteria pulmonar media, que tiene que ser sobre 25 milímetros de mercurio, en el laboratorio de hemodinamia, ¿ya? Con ultrasonido nosotros podemos tener una aproximación, pero si nosotros encontramos que por ultrasonido la presión está elevada, este paciente tiene que ir a la confirmación diagnóstica, que es en hemodinamia. Así que partamos por eso, que el gold standard es con el estudio, la medición de la presión de forma directa con hemodinamia. Y entonces, como podemos ver acá, igual con ultrasonido podemos tener una aproximación bastante grosera si hay sobrecarga del lado derecho o no. Y podemos partir con lo más básico de todo, que es el modo B, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá podemos ver 4 ejemplos de distintos clips que nos están mostrando que hay sobrecarga derecha. En el primero, una ventana apical 4 cámaras, donde vemos que el lado derecho es mayor que el lado izquierdo. Tenemos que tener en cuenta así que para hacer esta comparación en esta ventana en específico, lo anormal es que el lado derecho puede llegar a ser hasta 0.6 veces el lado izquierdo. O sea, si el lado derecho ya es igual que el lado izquierdo, eso por definición ya es una hipertensión pulmonar moderada, ¿ya? Es un error bastante común que mucha gente, cuando va a hablar esto en modo B de forma muy grosera, se queda con el concepto que si el lado derecho es igual al izquierdo está normal, y eso no, eso ya es bastante alterado, ¿ya? Así que primera cosa con el apical 4 cámaras. Después, como podemos ver acá, también tenemos otras ventanas donde tenemos un parasternal eje corto, ¿ya? Donde vemos cómo el lado derecho es tanta la presión que está colapsando el lado izquierdo, y esto va a tener una forma característica, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y además de eso vemos una ventana en parasternal eje largo, ya donde también hay otra forma de evaluarlo, que también lo veremos más adelante, y finalmente una subsifoidea. Es bastante importante darnos cuenta que podemos evaluar, ¿no es cierto?, a través de múltiples ventanas cómo está el lado derecho, ¿ya? Si es que hay hipertensión pulmonar o no. Hablando específicamente del parasternal largo, aquí vamos a ocupar una cosa que se llama la regla de los tercios, que como podemos ver en la imagen, el ventrículo derecho, el tracto de salida y la aurícula izquierda, todas tienen que medir lo mismo, ¿ya? Los tercios tienen que ser iguales. Si alguno de estos tercios está aumentado de tamaño, significa que esa cavidad está dilatada,
¿ya? Y esto lo podemos ocupar, además de para el lado derecho, como podemos ver acá en la imagen, también para ver si es que el tracto de salida está dilatado o si es que la aurícula izquierda está dilatada. Es una forma bastante rudimentaria de poder evaluar esto sin tener que poner calipers y hacer mediciones muy sofisticadas. Como les adelantamos un poco al principio, otra de las formas de evaluarlo también es en la ventana peristernal eje corto, a nivel de los músculos papilares, donde podemos ver que habitualmente, ¿no es cierto?, el ventrículo izquierdo, como tiene mucha presión, va a ser completamente redondo, ¿ya? En cambio, a medida que va aumentando la presión del lado derecho, ¿no es cierto?, va a empezar a empujar el septo ventricular, ¿ya? Esto puede ser tanto por presión o por volumen, eso si les interesa podemos revisarlo en un video más adelante, así que me pueden dejar el comentario acá abajo. Entonces, a medida que va aumentando la presión o el volumen dentro del lado derecho, ¿no es cierto?, va a ir empujando, ¿no es cierto?, el septo, y este, como pueden ver acá en el video, se va a empezar a achatar y va a terminar con una forma de D, ¿ya?, que es lo que se conoce como el signo de la D. Hay que tener harto ojo con esto, sí, porque como nosotros estamos aquí en un plano corto del corazón, ¿no es cierto?, este cilindro, ¿ya?, tiene que quedar cortado con el transductor, ¿no es cierto?, de forma perpendicular. Si nosotros llegásemos a hacer un corte oblicuo de este tubo, ¿no es cierto?, así, lo cortamos de esta forma, ¿ya?, puede darnos una falsa imagen de D. Entonces es muy importante que si nosotros encontramos el signo de la D, tenemos que inmediatamente empezar a trasladar nuestro transductor, no sé, o sea, perdón, abanicar nuestro transductor ya de a poco para ver si este signo de la D desaparece. Si desaparece, era solamente un mal corte y no era algo real, pero si este signo de la D se mantiene a pesar de yo abanicar mi transductor, ¿no es cierto?, eso es efectivamente un signo de la D y tiene que pararnos las antenas que estamos frente a una hipertensión pulmonar moderada ya. Y para terminar, como les contaba al principio, con respecto al modo B, tenemos que ver también la ventana apical 4 cámaras, que es la mejor para hacer esto porque nos permite comparar muy bien, ¿no es cierto?, el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo con respecto a las dimensiones, ¿ya? Y aquí al ojo, ¿no es cierto?, si tenemos una imagen bien tomada, ¿no es cierto?, donde no estemos haciendo acortamiento, o sea, no estamos haciendo foreshortening y se ve excepto lo más derecho posible, podemos comparar el ventrículo derecho con el izquierdo, ¿ya? Aquí ojo, porque nosotros somos bastante buenos para ver si es que estos están iguales, pero como les dije, es muy importante recordar que si están iguales, eso ya es hipertensión pulmonar moderada. Es muy importante recordar esto. Entonces, ya vimos el modo B, ahora vamos con el modo color. Con modo color también podemos encontrar algunas cosas para que tener bastante ojo, porque como podemos ver, por ejemplo, acá en este caso la ventana apical, ponemos modo color y vemos que hay un reflujo tricuspidio. Pero si nos fijamos bien, el ventrículo derecho no está mayor que el lado izquierdo, así que aquí puede que haya, puede que no. Y esto es súper importante porque está estudiado que hasta un tercio de la población tiene reflujo tricuspidio. Entonces ocupar el reflujo tricuspidio, nosotros ocupar el modo color para buscar reflujo, no tiene ningún sentido si es que no lo unimos a los otros signos que mostramos anteriormente, ¿no es cierto?, con el modo B y los que vamos a mostrar más adelante. Así que es súper importante que ocupar solamente color es una pésima idea. Tenemos que guiarnos con todos los signos que podamos para ver si es que mi paciente tiene o no hipertensión pulmonar. Y acá, por ejemplo, les dejo varios clips de varias ventanas donde podemos ver el reflujo tricuspidio, que lo podemos ver, ¿no es cierto?, en una ventana subsifoidea, en una apical 4 cámaras, que es la forma ideal de buscarlo, pero también podemos verlo en pacientes, por ejemplo, en una ventana paraesternal eje corto, a nivel de la válvula aórtica, ¿no es cierto?, que ahí vamos a tener justo por un lado la válvula tricuspidia y por el otro lado vamos a tener la válvula pulmonar. Así que esa es otra forma de poder evaluarlo, ¿ya? Súper importante nuevamente recordar que la presencia de reflujo tricuspidio no indica que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Aquí tenemos que ver las presiones y ver todos los signos que nos pueden indicar esto en el modo B. Bueno, y ustedes se preguntarán qué es lo que acaba de decir, ¿no es cierto?, las presiones. Claro, las presiones podemos medirlas con el eco y esto es gracias a la ecuación de Bernoulli, que uno la puede ocupar bastante simplificada, como vemos acá en la pantalla, y que lo que va a hacer finalmente es que a través de una fórmula, esto no se preocupen porque el computador del ecógrafo lo hace automático, pero yo al ver, ¿no es cierto?, la variación de velocidad a través de un punto, ¿no es cierto?, que voy a hablar con el Doppler, me puede decir al tiro cuánto es la gradiente de presión entre una cavidad y otra. Y con esto yo puedo medir de forma bastante exacta, ¿no es cierto?, las presiones de las distintas cavidades y con eso, por ejemplo, puedo llegar a ver si es que hay una estenosis entre una válvula y otra, ¿no es cierto?, puedo medir la insuficiencia, puedo hacer hartas cosas. Así que la ecuación de Bernoulli es la que vamos a ocupar para poder medir la presión del lado derecho. Entonces, la presión que podemos medir con ultrasonido es la presión sistólica de la arteria pulmonar, que es más que nada un sucedáneo de la presión media de la arteria pulmonar, pero es lo que podemos medir con ultrasonido, y que no es más que nada la presión sistólica del ventrículo derecho, ¿ya? Y esto es importante porque con este número, con el número de la presión sistólica de la arteria pulmonar, podemos hacer distintas categorías de probabilidad diagnóstica de que nuestro paciente tenga esto finalmente, y que esto va a ir
desde poco probable, cuando es menos de 35 milímetros de mercurio y no tiene ningún otro signo de falla derecha, probable cuando es menos de 36 pero tiene signos. También puede ser probable cuando tiene justo entre 37 y 50 en ausencia de signos, y muy probable cuando es sobre 50 milímetros de mercurio tenga o no tenga signos, ¿ya? Así que con esta clasificación uno puede decir qué tan probable es o no que nuestro paciente tenga hipertensión pulmonar midiendo un parámetro ya hemodinámico con ultrasonido. ¿Y cómo se mide la presión sistólica de la arteria pulmonar? Básicamente sumando dos presiones, ¿no es cierto? Uno es la presión de gradiente que hay entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha, y a esto le sumamos la presión de la aurícula derecha. Vamos a ver ahora parte por parte cómo vemos todo esto. Entonces lo que vamos a hacer primero es poner modo color en una ventana apical 4 cámaras para buscar el reflujo, ¿ya? Una vez que yo ya identifiqué mi reflujo en una ventana 4 cámaras, o también puede ser en un paraesternal eje corto a nivel de la válvula aórtica, o sea, lo único importante es que yo vea de frente, ¿no es cierto?, la válvula tricuspidia. Una vez que yo la veo de frente, pongo color y con eso voy a identificar el jet. Una vez que identifico el jet, como esto es un reflujo y es patológico, voy a tener que ocupar Doppler continuo para poder graficar esa velocidad. Pongo mi caliper, ¿no es cierto?, justo que esté lo más alineado al reflujo, y ahí pongo el botón, me va a dar una curva, y esa curva me va a dar un pic de presión. Ese pic de presión va a ser la presión de gradiente que hay entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha, ¿ya? Entonces ahí ya medí la primera parte. Acá vamos a ver un video cómo se hace, ¿no es cierto? Pesco mi ventana apical 4 cámaras, pongo modo color, ubico mi reflujo tricuspidio, pongo Doppler continuo, saco ahí, pongo la medición y busco la presión de gradiente, que va a ser finalmente el pic. Ahí me da la presión de gradiente 36.91 milímetros de mercurio. Entonces con eso ya saqué el gradiente de presión del lado derecho. Entonces, ya saqué la primera parte, ¿no es cierto?, la presión de gradiente. A esto tengo que sumarle la presión de la aurícula derecha para que me dé la presión sistólica de la arteria pulmonar. Vamos a ver entonces ahora cómo sacar la presión de la aurícula derecha. Y esto es bastante fácil, lo vamos a ver con la vena cava inferior. Estos números cambian cada cierto tiempo, así que es súper importante que cuando van saliendo las actualizaciones de la guía, ustedes lo vayan a buscar para estar con los valores más actuales. Pero vamos a dividirlo en dos casos, ¿ya? Vena cava inferior mayor de 2.1 centímetros, y si veo que colapsa menos del 50%, eso es una presión de la aurícula derecha de 15, o sea, aquí está la vena completamente ingurgitada, ¿no es cierto? Está todo dilatado. Ahora, si la vena igual está dilatada 2.1 centímetros, pero varía sobre un 50%, eso va a ser territorio medio, y vamos a decir que la presión de la aurícula derecha va a ser de 8 milímetros de mercurio, ¿ya? Y finalmente, si la vena cava inferior está colapsada, ¿ya? O sea, mide menos de 2.1 centímetros y tiene una variabilidad más del 50%, nos vamos a quedar con que eso es el mínimo, que son 3 milímetros de mercurio. Ahora, si está colapsada nuevamente, pero varía menos de un 50%, vamos a quedar nuevamente en un punto intermedio que va a ser los 8. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo mi paciente que no puedo ver la vena cava inferior? ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que está recomendado ahí es ocupar el nivel intermedio y decir que tiene unos 8 milímetros de mercurio en la aurícula derecha para hacer la suma. Entonces acá, por ejemplo, tengo un ejemplo donde a nivel de la vena hepática, ¿no es cierto?, un poquito pasado eso, vamos a medir el diámetro de la vena cava inferior, aquí dio 2.9. Entonces, si vamos a unir todos los parámetros de la fórmula, ¿no es cierto?, la presión de gradiente, que ya la vimos con el Doppler continuo, y la presión de la aurícula derecha, que ya la vimos también viendo el diámetro de la vena cava inferior, vamos a tener que la presión de gradiente, ¿no es cierto?, era 38.53, lo dejamos en 38 para simplificar las cosas, y la vena cava inferior tiene un diámetro sobre 2.1 centímetros, así que eso ya le da por la tabla 15 milímetros de mercurio. Al sumar los dos nos da 53 milímetros de mercurio la presión sistólica de la arteria pulmonar. Si ponemos eso, ¿no es cierto?, en la tabla de la probabilidad que nuestro paciente tenga hipertensión pulmonar, nos daría sobre 50, así que tenga o no tenga signos, ¿ya? Con esas mediciones solamente es muy probable que este paciente tenga eso, y de ser así, y esto es un debut, tendría que este paciente, una vez que esté estable y ya se puede ir para la casa, o durante la hospitalización, hacer la medición con catéter, ¿no es cierto?, de la presión, para estar seguros que es el diagnóstico del paciente, y después buscar la etiología, que va a ser bastante complejo, un periodo bastante largo, hacer varias pruebas. Así que con eso terminamos la primera parte de este video, que es ver si es que mi paciente tiene o no hipertensión pulmonar, ¿ya? Así que espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de todas las novedades y los próximos videos que hagamos sobre algunos temas más avanzados del lado derecho.
Y también suscribirse a los que quieran apoyarnos, ¿no es cierto?, hacerse miembros del canal o incluso inscribirse en Patreon para que puedan ayudarnos a mantener este proyecto a futuro. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.